Podemos morir. ¡Te dije que iba a reventar! ¡Te dije que iba a reventar! Imprudencia, velocidad y luego el infierno. Una brutal explosión sacó a todos de sus camas aproximadamente a las 6 de la mañana en los alrededores de la cuadra 39 de la avenida Perú en San Martín de Porres. Una combi y un tráiler envueltos en llamas y la muerte que se asomaba con el transcurrir de los minutos. ¡Saque ese carro de ahí! ¡Oiga! ¡Saque ese carro! Las llamas devoraban furiosamente ambos vehículos. Curiosos se acercaban a registrar el siniestro, pero el peligro estaba lejos de terminar. Podemos morir. ¡Ay, vámonos! La bola de fuego estallaba nuevamente, aún con más fuerza. Las lenguas avanzaban por los cables de los postes y el pánico se apoderaba de todos. ¡Los cables arriba! ¡Los cables arriba! ¡Tiene que tener agua arriba! ¡Para los timbres! Cámaras de seguridad habían registrado el momento exacto en el que comenzó el horror. Observe cómo el vehículo pesado gira en la intersección para dirigirse por el Jirón Trujillo. La unidad avanza y pasa una combi a toda velocidad. Luego el tráiler sigue su camino cruzando por la avenida Perú y una segunda combi que también iba a toda máquina no puede frenar a tiempo. El violento impacto es inevitable frente a esta farmacia. Una tercera combi se salva de estrellarse contra el camión y en una maniobra temeraria logra esquivarlo, escapando de las llamas. Se aprecia como el de la combi siniestrada, pasajeros y transportistas bajan desesperados, esquivando el fuego y escapando de una muerte segura. En la otra vía de la avenida Perú, los buses siguen pasando y los pasajeros abordando, ignorando el peligro que cierne sobre ellos. Pues fueron 3 estallidos los que ocurrieron incluso mientras pasaba un tráiler que transportaba combustible. ¡Ay, vámonos! ¡Te dije que iba a reventar! ¡Te dije que iba a reventar! Desesperados, vecinos alertaban a otros, pues la tragedia podría ser aún mayor. Quizás similar a la vivida en el 2020 tras la deflagración en Villa El Salvador, que dejó varias vidas. ¡Saque ese carro de ahí para adelante! ¡Rápido! ¡Muévalo! ¡Vaya a su derecha, oiga! ¡Aléjate, papá! ¡Aléjate, aléjate! Que la combi, por ganar pasajero, quiso frenar, ya no pudo frenar, le ganó los frenos porque el tráiler estaba pasando. O sea, la combi definitivamente se ha dado cuenta que el tráiler ya estaba pasando y el otro por ganar pasajero, ganarle a esto, no pudo frenar a tiempo y todo lo que ha pasado en el accidente. La columna de humo negro se elevaba amenazante. El tráiler que funcionaba a GNB llevaba varios tanques del combustible, los cuales estallaron tras el choque. Más o menos 4 balones son los que nosotros hemos podido verificar, ¿no? Incluso ahí hasta el techo de la edificación se ha ido uno, ¿no? Aparentemente ha habido la fuga de gas, ha habido alguna fuente de ignición, alguna chispa, y eso es lo que ha causado la inflamación, ¿no? Milagrosamente no hubo víctimas fatales que lamentar. Se registraron al menos 6 heridos, mientras que los choferes tanto de la combi como del tráiler quedaron detenidos. Bueno, el chofer de la combi sí tiene... Lo que hemos podido verificar hasta el momento nos señala que su licencia está vencida, la revisión técnica está vigente y así también vamos a ver si tiene permiso de operaciones, si pertenece a una empresa. El conductor del vehículo de transporte público fue identificado como César Espinosa Colca y tenía varias faltas en su haber. Mientras que el conductor del tráiler es Antonio Corbacho Sánchez, cuya unidad circulaba sin SOAT. Ambos permanecerán 48 horas en la comisaría de Barboncitos. Imprudencia, negligencia, más irresponsabilidad, igual tragedia.
Por suerte no estamos hablando de muertos, pero sí de 8 personas que han resultado heridas y de 50 familias que han resultado damnificadas por los daños que esta explosión ha generado en sus viviendas. Eso lo vamos a ver en un rato, pero no podemos ver esta historia, conocer esto que ha sucedido y no pensar en aquello que también pasó el 23 de enero del año 2020, donde el país despertó con una noticia trágica que se cobró la vida de 34 personas y 11 sufrieron heridas de tercer grado. Esto sucedió en Villa El Salvador tras la deflagración de gas en este distrito de gente pujante, de gente que ha hecho tanto esfuerzo para poder levantar una casa y no solamente tuvo que velar a sus muertos, enterrarlos, sino que hasta el día de hoy siguen esperando una reparación o algún tipo de ayuda por parte de las autoridades. Es como si nada hubiese sucedido y la historia en menor escala, pero finalmente se ha repetido el día de hoy. Así empezamos el programa. ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Juliana Oxenford y aquí estamos en ATV Noticias, al estilo Juliana. Como siempre nos quedamos juntos hasta las 8:50 de la noche. Programón. Les recomiendo no cambiar de canal. Vamos a hablar más adelante de esto que ha prometido Venezuela, de que un avión va a realizar un vuelo humanitario para trasladar a parte de los migrantes que se encuentran todavía en la frontera entre Perú y Chile. ¿Se concertará esto realmente o será más o una nueva palabrería de Nicolás Maduro, el presidente de ese país? Porque hay que tomar en cuenta que también, si bien los venezolanos que están en esta zona ahora de conflicto dicen que quieren volver a su país, la mayoría salió justamente de Venezuela porque ya no podía subsistir en condiciones infrahumanas. Hablamos de eso y tenemos una historia que ayer publicó el portal El Foco, que últimamente tiene investigaciones impecables, y hay que decirlo, que tiene como protagonista a este abogado al que ustedes están viendo en pantallas. Es una historia de terror. Este sujeto, este violador, y lo digo así con todas sus letras porque hemos accedido a un video que no vamos a reproducir, por supuesto, pero donde se le ve violando, ultrajando a su hijastra, una niña que creía que él era su papá, lo quería como un padre. Este hombre inicia una relación sentimental con una mujer separada, mamá de 3 menores de edad. Y claro, se los va ganando de a poquitos. Y a esta pequeña la empieza a abusar, la empieza a ultrajar desde que era muy chiquita. La madre, con el paso de los tiempos, se empieza a dar cuenta de que su hija no era la misma y descubre un video donde este enfermo se grababa violentando sexualmente a su hijastra y al frente del hijo que tuvo en común con la que fue su pareja. Es de terror. Un abogado, nada menos, que además era el jefe del equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Lima. No, es una historia realmente de terror, pero que Candy Quispe nos los cuenta esta noche. Yo ahorita lo que les voy a contar son más detalles de esta explosión que se generó en San Martín de Porres y que tiene que ver con la nota con la que abrimos el programa esta noche. Los afectados, ¿qué va a pasar con ellos? Quienes han perdido sus casas, ¿quiénes los van a ayudar? ¿Acaso alguien ha llegado a decir, aquí estamos para darles una mano? Vamos con el informe. Bienvenidos al programa nuevamente. Podemos morir. Una imprudencia que decenas de familias deben sufrir. ¡Me quita ese carro! ¡Sáquenlo! ¡Saquen ese carro! ¡Saquen ese carro de ahí! La fuerza de la explosión afectó a más de 50 hogares de las cuadras 39 y 40 de la avenida Perú y alrededores en San Martín de Porres. El inmueble más perjudicado fue el ubicado en la misma esquina del siniestro. Una botica donde a diario centenas de personas buscan medicamentos. Los carteles quedaron destruidos y los accesos imposibles de usar por la caída de este poste de alumbrado público, suspendido por la maraña de cables que por suerte no afectó a nadie. ¡Te dije que iba a reventar! La magnitud de la detonación fue tan grande que incluso uno de los tanques de gas del camión alcanzó la azotea de un inmueble de más de 4 pisos, donde provocó hasta un forado en el suelo. Miren el espacio que ha hecho. Observen cómo está todo esto. La verdad es muy peligroso. Miren el balón que ha llegado hasta esta azotea. Ha sido tan fuerte, compañeros, que miren lo que ha hecho este balón. Ha llegado hasta la azotea. La onda expansiva alcanzó también a estos vecinos, que califican como un milagro que hoy sigan con vida.
Don José, quien segundos antes había salido a comprar el periódico de todos los días. Yo dije, son las 6, bajo, cuando ¡boom! Yo y mi hermano volamos. Cuando ha reventado todo, voló como yo y mi hermano, como unos... La onda expansiva los ha empujado. Claro. Y mire, si las lunas están todas rotas, todo el segundo piso. En su vivienda el estallido alcanzó hasta el patio trasero, donde cayeron las ventanas internas que apenas habían colocado. Esta es una mampara. Este es un dormitorio tipo así, estudio. Y miren la mampara cómo ha quedado destruida. Incluso miren, allá si me permites, Dani, allá en el jardín hay una luna incluso que está en el piso. Y sí, de arriba se ha caído. A una cuadra del impacto, más viviendas se vieron afectadas, justamente en el jirón Junín y Trujillo, donde este hombre, alertado por la primera explosión, salió de inmediato de su cama, donde segundos después cayeron los vidrios rotos de su ventana. Esta vivienda que está a una cuadra de donde fue el incidente, pues también se ha visto afectada. Miren las ventanas de la parte de arriba. Y miren los vidrios en la cama que todavía quedan. ¿Cómo han quedado, pues? Abro, todavía no se rompía nada. Yo abro, veo la explosión. La primera explosión. La primera explosión y salgo. Y me voy a la esquina allá y ahí comienza a reventar las lunas. Ya había empezado pues, el fuego, la gente se tiraba, todo. Se tiraba de la combi, se tiraban quemados por el fuego. Pues. Un accidente que por suerte no dejó víctimas mortales. Tremendo, realmente. Hay un asunto que ha generado mucha controversia, polémica en los últimos días, sobre todo porque hay alcaldes que están a favor, otros en contra. Lo mismo pasa con el Congreso de la República y en el Ejecutivo también, pero al final esta ley que se había propuesto para el uso de armas no letales por parte de serenos fue observada por el Gobierno Central, por el Ejecutivo. En un oficio que se le remite al Parlamento, se lee que el gobierno de Dina Boluarte considera que la fuerza, refiriéndose obviamente a las detenciones y lucha contra la delincuencia, es ejercida de forma exclusiva por la policía y las Fuerzas Armadas, y agregan que ven inviable el hecho de que los serenos sean capacitados por las Fuerzas Armadas debido a que están cumpliendo un entrenamiento orientado a la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, acciones bélicas en general. Por su parte, el Congreso se ha manifestado que va a buscar la aprobación de esta ley por insistencia. Esta vez debo decir que el gobierno tiene razón, porque faltan manos, es cierto, y algunos dicen, bueno, que sean los serenos, pero tú para usar, evidentemente, un arma letal o no letal, tienes que pasar por un entrenamiento. ¿Y quiénes se entrenan? Los militares, pero los militares no se dan abasto. No hay suficientes y están ahora en las zonas más vulnerables de conflicto, protegiendo justamente el territorio nacional. En fin, dicho esto, quiero contarles esta historia que realmente es de terror. Les puedo jurar que es de las peores cosas que me ha tocado ver y conocer en tantos años de carrera periodística. No nos gusta a nosotros como programa meternos en temas privados, no nos gusta tampoco incluso acceder a peleas de tenencia, porque siempre ¿no? existe esta frase que no es casualidad, que manifiesta que uno no sabe lo que pasa, ¿no? Tras el techo de una familia, tras bambalinas, ¿no? En cuatro paredes cualquier cosa puede pasar y cualquiera puede tener su testimonio de lo sucedido para bien o para mal. Pero aquí hay pruebas contundentes. Aquí está la declaración de este abogado de nombre y apellido, obviamente muy pintoresco, que acepta haber tenido relación sentimental. No solamente tenemos relaciones sexuales, es decir, éramos pareja, nos dábamos besos y esas cosas, refiriéndose a quien era su hijastra. Estamos hablando nada menos que de un abogado que conoció a una mujer que era madre soltera de 3 menores de edad y se ganó a los niños. Obviamente era encantador, jugaba con ellos, los llevaba al colegio y esta pequeña lo empezó a ver como su papá, al punto que la madre de la víctima le cuenta a Candy Quispe, llorando desesperada, que la propia niña le fue a pedir que por favor le diera su apellido. Y este sujeto le empieza a violar, la ultraja y grababa estos eventos
Imagínense ustedes, los grababa con su celular y cuando la madre se da cuenta de que la hija no era la misma, que estaba hablando poco, que ya no interactuaba de pronto con el padrastro como ella solía ver que se llevaban y que tenían una dinámica de lo más simpática y supuestamente sana, la cuestiona, le pregunta a ella, ¿qué es lo que te está pasando? Por favor, háblame. Se va al celular de su marido, de su esposo, y se da cuenta que él estaba grabando con música infantil de fondo y frente al hijo bebé que había tenido con esta mujer, el hijo que tenían en común, ultrajaba, abusaba sexualmente de su hijastra. ¿Dónde está? Se preguntarán ustedes. ¿Libre? ¡Libre! Pese a que él ha confesado mantener relaciones sexuales con una menor de edad que vivía en su casa, que era su hijastra. ¡Libre! Pese a que hay un video que es contundente donde sale violando a una menor de edad que era su hijastra. ¡Libre! Así estamos. Así estamos. Mientras que en Ancash hay una historia que ha conmocionado realmente a la región. Se trata de un cura que hacía unas misas especiales y que llamaba a niños y niñas para que formaran parte de estas especies de eucaristías, por decirlo de alguna manera, pero a puerta cerrada, en la parroquia. Y violó a una niña en el altar en reiteradas oportunidades. A este enfermo pederasta ya le han dictado una condena de cadena perpetua. Durante 4 años estuvo no habido. Hoy participó de una audiencia de manera virtual, pero eso no quiere decir que no esté prófugo. La idea es que se le capture cuanto antes, porque el testimonio de la víctima es tremendo. Y encima hay otras mujeres que a raíz de que han conocido que ya hay un castigo para este enfermo que usa la fe, que usa la religión, el nombre de Dios para abusar de menores de edad, han roto su silencio y en Facebook han contado sus propias historias. Romina nos habla al detalle en este reportaje de lo que puede ser capaz de hacer una persona que se pone pues en el papel de omnipotente, ¿no? De mediador entre Dios y el ser humano y utiliza eso para abusar y para violar a menores de edad. Un asco. Maurilio Paulino Villafana Morales. Se presentaba ante sus víctimas como el representante de Dios, pero debajo de esa sotana estaba la personificación del mismo demonio. Que me enteré por el mismo monstruo que es el Paulino Villafana Morales. Por él me enteré que mi niña había sido abusada por él, porque él me lo dijo a mí. Un demonio, un monstruo vestido de oveja y que en su truculenta perversión llegó a crear la misa perfecta para así abusar de sus pequeñas víctimas. El altar, y ahí me atacaban a mí. Después a los niños los hacían arrodillar como si fueran a recibir la hostia, y evidentemente no recibían la hostia, ¿no? Sino que pasaba el cura y pasaba el otro monstruo, y era una cuestión horrorosa la que pasaba ahí. Niños a los que supuestamente guiaba en la fe. Pero en estas agresiones grupales ponían a los niños, dice la víctima, y hacían una representación de una misa que le puso el nombre de la misa perfecta. Ellos salían vestidos con todos los atavíos de los sacerdotes, y a los niños les ponían también los atavíos de los acólitos, ¿no? Y a los del coro le ponían sus ponchos, pero por dentro estaban desnudos. Pequeños a los que les decía debía purificar. Ellas son partes del mal, y que lo que le está ocurriendo es parte de su esfera de maldad que lleva en el espíritu. En consecuencia, la niña internaliza esa maldad. El siguiente paso es decirle, y tú eres pecadora y por eso regresa. Este cura ahora ha sido condenado a cadena perpetua. Es que por años abusó sexualmente de una menor a la que atacó cuando solo tenía 9 añitos. Empezó a cogerle de los hombros, su espalda, su pecho. Le decía que él era bueno, el representante de Dios, que nada malo le iba a pasar, que estaba en la iglesia. Empezó a sacarle la ropa, le decía, tú me deseas. Ella quería gritar y no podía. El cura le besaba, luego el cura se quitó la ropa. Al siguiente sábado volvió a pasar lo mismo. En esta ocasión el párroco le dijo, has vuelto porque has querido más. Para el pueblo de Mato, en Huaylas, Ancash, Villafana Morales era un cura modesto. Era una representación de una suerte de misa satánica, ¿no? Después de eso, hacía una suerte de celebración de la misa.
Y a lo largo de la celebración de esa misa iba tocando e iba violando a cada uno de los jóvenes. Iba tocando e iba violando a cada uno de los niños que estaban en el coro. Y lo mismo hacía el cantante del coro, ¿no? Y lo mismo habría hecho las otras dos mujeres que también participaban e iban filmando estos ataques. Mi niña quiso quitarse la vida. La salvé por 2 oportunidades que quería ahorcar. Y último se tomó 60 pastillas hasta que llegó acá a Huaraz a ser internada por 2 meses y 1 semana. El excura, que estuvo presente en la sesión virtual de la lectura de sentencia, tiene ahora orden de detención e internamiento en un penal, pero esto aún no se ha hecho efectivo. Que por la nota que no le duplicó, porque le sacaron a su papá de la parroquia, porque mi esposo es un buen católico. Y por ese motivo ha sacado diciendo que por esto, que por esto, que por esto. Por venganza, por odio. No, señor. Yo, señor periodista, nosotros éramos muy amigos con este sacerdote. Él llegaba a mi casa, compartíamos un pan, comíamos en mi propia mesa. Pero él no es el único que debería ser internado. En la denominada Misa Perfecta, donde cometían sus abusos, también participaban estas personas, según ha relatado las menores: Graciela Guerrero Rojas, Grover Quintomilla y Alina Mérez Moreno, a quienes también se les ha abierto un proceso y se espera también sean sentenciados con la pena máxima. Solo 2 de las víctimas de estos monstruos han decidido denunciar. Los otros menores, por temor y vergüenza, aún callan las atrocidades de las que fueron víctimas. Suele suceder con el poder que además tiene cierto grupo de la iglesia, en general de diferentes iglesias, en este caso estamos hablando de la católica, pero este sujeto, este enfermo, este párroco pedófilo que continúa en libertad pese a que ha sido condenado a cadena perpetua, tenía sus captadoras, mujeres encima que estaban presentes mientras llevaba a una criatura, por Dios, de 14 años al altar y la convencía de que solamente abusando de ella la iba a librar de un pecado mortal. Por Dios. Y claro, tú tienes ahí a alguien que tu mamá, de pronto tu papá te ha dicho que es un ser casi superior, casi mágico, angelical, que es el encargado de perdonarte, con el que te tienes que confesar, al que le tienes que decir que has hecho bien, que has hecho mal, para pues sentirte libre de todo pecado. Qué peligroso, qué tremendo. Yo tengo aquí la manifestación de esta niña, ¿no?, que cuenta lo que sucedió en el año 2014, que llegó el párroco, quien comenzó a decirle que era bonita, que era buena, que no tenga miedo, que estaba en la casa de Dios. Luego le coge los brazos, la espalda y los pechos, actitud que se repitió los 2 sábados siguientes. Luego, al 4.º sábado, ya había pasado un mes, empezó a cogerla de los hombros, de la espalda, el pecho. Le decía que él era bueno, que él era el representante de Dios y que nada malo le iba a pasar, que estaba en la iglesia. Le saca la ropa, le decía, tú me deseas. Ella quería gritar y no podía. Él la besaba, luego él se quita la ropa. Hay partes que estamos omitiendo, evidentemente, porque son muy fuertes. Cuando ella bajó la cabeza, vio manchas de sangre, se asustó. Se fue al baño de la parroquia a limpiarse con papel higiénico. Luego a su casa. El siguiente sábado volvió a pasar lo mismo. En esta ocasión el párroco le dijo, has vuelto porque has querido más. Le decía que tenía que obedecer porque él no era malo, que no se asuste, que eso era normal. Y empezó a tocarle el cuerpo. Maldito pedófilo, maldito pederasta. Uf, qué bravo, qué bravo. Tenemos otro caso de violación sexual también de un reconocido abogado a su hijastra. Pero tenemos también a un alcalde que no sabe no reconocer el límite, la línea que divide lo que puede ser gracioso, divertido, irónico, pintoresco, si quieren ustedes, con la falta de respeto, los agravios a mujeres. Y me refiero al siempre controvertido y polémico Arturo Fernández, el hoy alcalde de Trujillo. Hay una resolución del 6º Juzgado de Familia a cargo de la jueza Mercedes Vázquez Zambrano que ha determinado que el alcalde ha ejercido violencia psicológica contra Kelly Padilla Saré. Todo a raíz de que hay una denuncia que la joven entabla por un post que Fernando publicó en sus redes sociales cuestionándola por criticar su gestión y por respaldar a la vez a la policía. Tenemos, no sé si la foto del Facebook, efectivamente, dice, tanto cariño y afecto le tiene esta digna dama a la institución de la PNP, sobre todo que la dama publica mi foto, obviamente faltándole el respeto, porque no puso PNP, Policía Nacional del Perú, sino a lo que todos ya estamos entendiendo, como lo estoy contando y como se cuenta mejor en el reportaje que viene a continuación. No se pase, señor alcalde, no se pase. Usted es no solamente ofensivo, sino malcriado, y esta vez ya se excedió.
Tendrá que ir a terapia. Es la decisión en primera instancia de la Corte Superior de la Libertad en contra nada menos que del alcalde provincial de Trujillo, el polémico Arturo Fernández. Esta es la resolución del sexto juzgado de familia a cargo de la jueza Mercedes Vázquez Zambrano, que determina que el burgomaestre ha ejercido violencia psicológica contra Kelly Padilla Saré. Todo se basa en la denuncia que la joven entabló ante este post que Fernández publicó en sus redes sociales, cuestionándola por criticar su gestión, además de respaldar a la vez a la policía. Tanto cariño y afecto le tiene esta digna dama a la institución de la PNP, sobre todo que la dama publica mi foto. ¿Por qué será? La medida además prohíbe a la autoridad edil insultar y realizar comentarios en contra de la demandante. Aún así, y fiel a su estilo, Fernández respondió. Pero yo digo, ¿qué amor tiene ella hacia la policía? Cuando la policía tose y lo aplaude hasta no más, y todavía pone mi foto. O sea, ella sí me puede difamar, ella sí me puede hacer quedar mal en las redes sociales. Pero este controvertido político que defendió beber dióxido de cloro contra la COVID fue más allá y cuestionó a la magistrada, recordando que vio un caso de un accidente de carretera hace una década. He apelado, ¿no? Y espero que la jueza deje de ser jueza porque es bastante vergonzoso, ¿no? Que haya apelado a favor de la empresa Horna, haya sentenciado a favor de la empresa Horna y no a favor de los deudos. Además, dejó entrever que hay un interés político y económico en este asunto para dejarlo fuera del cargo. Fernández ya apeló la sentencia que establecía que en un plazo de 3 días debía asistir a terapia. Me quiere mandar al Maíz Muchi, que es un centro de psicoterapia, psiquiátrico aquí que hay en el Moche. La mayoría son de APP. Ahí me quiere mandar para que digan, ah, sí, Arturo Fernández es tal persona. Quieren hacer el círculo, quieren sacarme de la municipalidad. En tanto, la Corte Superior de la Libertad emitió este comunicado rechazando sus expresiones en contra de la magistrada Vázquez, considerándola una agresión abierta a la dignidad de una jueza y ataque a la autoridad. Bueno, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, siempre responde lo mismo, ¿no? Me atacan políticamente, me quieren fuera del cargo, siempre acusa a los Acuña de estar llorando por la herida, ¿no? Porque él al final les robó el sillón municipal, pero en elecciones limpias la gente quiso que fuera él el alcalde y ya no alguien ligado a Alianza para el Progreso. Lo cierto es que sus excesos no tienen ningún tipo de justificación. Y no puede no ponerse en el nivel infantil de niño de 4º, 5º grado de primaria diciendo, pero es que a mí me gritan, me molestan, me ofenden en redes sociales. ¿Es usted un funcionario del Estado? Tiene que cargar con comentarios positivos y con comentarios negativos también. Esta mujer está en todo su derecho en redes sociales de comentar si le parece algo bueno o malo en su gestión. Más bien es usted el que se suele poner bastante faltoso y lo hemos visto también hace poco en un video donde le falta el respeto también a una periodista, a una dama que fue a hacerle una consulta a su despacho. No se justifique más, señor Fernández, y pida disculpas por las barbaridades que sigue cometiendo. Barbaridades, barbaridad es lo que vamos a ver luego de la publicidad. A ver, Christopher Núñez del Arco, ¿no? Rimbombante nombre y apellido, abogado, que era el jefe del equipo de Fulvito del Colegio de Abogados de Lima, nada menos. Está inhabilitado ahora mismo, pero lo que se necesita para él no es una inhabilitación como abogado, se necesita cárcel inmediata y la pena más fuerte que pueda existir para alguien que se aprovechó de la relación que tenía con su hijastra, que lo quería como el papá que no tuvo, para abusar sexualmente de ella. Y sí, no hablo en condicional, no hablo presuntamente, habría abusado porque hay un video que en este programa ha sido visto. Candy Quispe ha hecho el reportaje, le hemos pedido que ni siquiera nos envíe las imágenes porque lo que más tememos es revictimizar a la víctima o que se termine por descuido, por lo que fuere, ¿no? Rebotando en diferentes cadenas de WhatsApp imágenes donde este enfermo, maldito, abusa sexualmente de esta niña que se mantuvo en silencio durante muchos años por miedo a que este tipo se llevara a su medio hermano, porque había tenido un hijo con su madre y su madre pensaba que manteniendo una relación con este abogado reconocido, por fin les daba un padre a los 3 hijos que ella había traído al mundo en una primera relación y que fueron abandonados por su padre biológico. Es tremendo, porque él además lo admite, dice, sí, tuvo una relación sentimental, 14 años, por Dios. Volvemos con eso también y con
el anuncio, la promesa de Nicolás Maduro, al que ¿se le puede creer? Pregunto. Imposible, pero ojalá que suceda porque la situación sigue tensa en la frontera con Chile. Y supuestamente el domingo llega a Tacna un avión humanitario para Arica, para llevarse a parte de los venezolanos que están indocumentados ahora mismo y que no pueden ingresar ni a Chile ni al Perú. Regresamos con todos esos detalles luego de esta brevísima publicidad. Volvemos. A ver, de esto que tengo aquí en mis manos, que es una ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta otras medidas, que es la ley número 31728. Ya hemos hablado, ¿no? Pero lo que no dijimos y hemos encontrado ahora analizando de manera exhaustiva este documento que ha sido publicado en el diario oficial El Peruano es que además de estos 48 millones de soles que el Ejecutivo le ha regalado al Parlamento, además de los 900 millones de soles que el Congreso de la República gasta anualmente, es decir, con plata de todos nosotros, también está este bolo para los parlamentarios, que es un bonus track, la disposición que les permite contratar más personal. Miren, de 3.600 trabajadores, ahora si les da la gana pueden contratar a 9.000 más. ¿Pueden creerlo ustedes? Más empleados, no hacen absolutamente nada, ni siquiera participan activamente, la mayoría, en las discusiones, en el hemiciclo, pero quieren más plata, quieren cochera privada, quieren arreglar aquí, quieren arreglar allá, quieren buffet. Es una vergüenza. Y claro, el gobierno le dice chicheño a todo lo que piden. ¿Por qué? Porque es la manera, como siempre digo, de garantizar que todos estos se queden juntitos de la mano, saltando la soga, hasta el año 2026. No te metas conmigo, yo tampoco me meto contigo, y así todos estamos en paz. Los que no estamos en paz somos nosotros. Y no lo digo yo, las encuestas lo manifiestan. Más del 90% está harta de este Congreso de la República, harta de este gobierno. Veamos el informe de Carlos Viguri. Parecía reunión de comesueldos. En días de denuncias a congresistas que recortan el salario de sus trabajadores, una ley los habilita para que contraten a más personal en el Parlamento. En abril se publicó una ley que aprueba créditos suplementarios para fomentar la reactivación económica. Para ello, el gobierno de Boluarte destinó más de 5.700 millones de soles para pliegos del gobierno nacional, regionales y programas sociales como el vaso de leche y otros. Aunque es una norma necesaria, más aún para apoyar programas sociales, esta ley viene con yapa. Entre todos sus artículos incluye una disposición que solo beneficia al Congreso. Este artículo en particular está distorsionando la norma, pero está permitiendo al Congreso abrir la caja, sacar la billetera y contratar. La ley les permite contratar más trabajadores. ¿Cómo, se pregunta usted? Exceptuándoles de cumplir con la Ley de Presupuestos 2023, que prohíbe en 2 artículos el ingreso de más personal y el incremento salarial, según reveló el periodista político Paulo Benza. Ese artículo va para el Congreso. Ese artículo modifica la ley de presupuesto que abre el presupuesto para la mesa directiva. La mesa directiva en el Congreso puede hacer, debe hacer las contrataciones y puede hacerlas, ahora con una caja más grande. Una caja más grande para más personal que cada vez va en aumento. En 2009 habían 1.806 trabajadores. En 2012 eran 2.204. Y hasta el segundo bimestre de este año hay un total de 3.382 empleados. ¿Pero el Congreso necesita aún más trabajadores? Yo creo que el personal que hoy en día tenemos ya es suficiente, ¿no? Eso es lo que considero. Tengo que decir con mucha pena, la mayor parte del servicio parlamentario, sobre todo aquellos que se acogieron al retiro voluntario de las planillas del Congreso de la República, han regresado al Congreso de la República y no sirven para nada. No trabajan, no saben. La norma se trataría de un regalito del gobierno al Congreso, que pasó de opositor de Dina Boluarte a escuderos. Aún así, congresistas cuestionan la disposición y otros la ven benigna.
Es una disposición transitoria que no es exclusivamente para el Congreso de la República, sino para todos los órganos del sector estatal. En este caso, el Congreso de la República indiscutiblemente no tiene a nadie más a quien contratar, no es para traer más trabajadores en el Congreso de la República, es para beneficiar a miles de cientos de instituciones del sector público, como los gobiernos regionales. Ahora pretenden contratar más recurso humano, entonces creo yo que ya hay suficiente recurso humano para poder nosotros pues velar en las comisiones especiales, y no debemos ampliar más a las comisiones especiales o de investigación porque genera más gasto al Congreso y al Estado peruano. ¿Pero se necesita más personal acá en el Parlamento, congresista? No creo, honestamente, no. Hay 3.600 trabajadores. La burocracia le está haciendo muchísimo daño al país. Según el abogado Roberto Benavides, esta disposición a favor del Congreso debería ser reformulada. Este marco legal está acorde con la norma que va a reactivar la economía. Desde mi punto de vista, no. Ese artículo debe revisarse. Es más, modifica una ley importante que es la ley de presupuesto. Los regalos del gobierno al Congreso suman más críticas. Si ya no eran suficientes los 48 millones de soles que les dio para mantenimiento y los 9.900 soles para bonos, ahora le abre más el bolsillo para más plazas que no serían necesarias. Lo peor es que los que solicitan, los que piden y a los que el Ejecutivo, el Gobierno Central les dice, tengan, aquí están, lo que necesitan ustedes, señores, para eso estamos, para servirlos, son aquellos integrantes de las bancadas de derecha que hasta hace muy poco llamaban tuca, terruca, comunista, maldita, dinamita a Dina Boluarte, la hoy presidenta de la República, o se olvidaron de eso. ¿Qué creen? ¿Que los peruanos tenemos memoria frágil? Pues a veces sí, sufrimos de algo de amnesia, pero un buen memorex siempre viene bien para recordar cómo, por ejemplo, el gobierno central a la otrora bancada que le hacía la guerra Fuerza Popular, ahora le dice chicheñó, ¿cómo no? A todo. En el mes de abril, con 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones, el Congreso rechazó admitir a debate la moción de vacancia contra Dina Boluarte para que responda por los muertos durante las protestas. Se requería que al menos 50 congresistas respalden la iniciativa para que la jefa se presente ante la representación nacional, y entre las bancadas que marcaron rojo, que dijeron no, de ninguna manera, ¿quiénes estaban? Dirán ustedes, Perú Libre, ella era de Perú Libre, entró a Palacio acompañada de Pedro Castillo como vicepresidenta. No. Cambio Democrático, no. El Bloque Magisterial, se equivocan. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso. Hipocresía dura y pura, como la Chabelita, que pedía vacancia para la presidenta y después va a recibir su medalla en el Día del Trabajo. Y dice, bueno, pues hay que abrirnos al diálogo. ¿Y por qué no lo decía antes? Porque no le daban medallita, porque no había sticker en la frente. Eso es a mí lo que me molesta, la incoherencia. Cuando una persona no tiene razones contundentes y es una persona consistente, o sea, que puede realmente justificar cada una de sus acciones porque hay un discurso, un testimonio que avala. No, acá no. El Congreso el 5 de abril rechazó censurar al ministro del Interior, Vicente Romero, por las detenciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fuerza Popular salió a través de un comunicado que tengo aquí, no olvidemos, a criticar a los ministros. Exhortamos encima, o sea, prácticamente te obligamos, presidenta Dina Boluarte, a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría esto interpretarse que existe un interés político del gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial. ¿Y qué pasó después? Dirán ustedes. El gobierno salió a decir, oigan, ¿y ustedes por qué nos tienen que decir a nosotros cómo tenemos que proceder? ¿Cómo tenemos que actuar? Nosotros somos gobierno. No, pues, no sale Dina Boluarte, sale el verdadero presidente, el que es el presidente de facto, Alberto Taro, la presidenta del Consejo de Ministros. Salió no a allanarse al reclamo de Fuerza Popular para no volver a intervenir, y menos en el caso de Joaquín Ramírez. Ya, señores de Fuerza Popular, sí, tienen razón, no lo volvemos a hacer, lo prometo. El gobierno no ha intervenido ni intervendrá en ninguna investigación fiscal, porque respeta la independencia de los poderes públicos. Y la teoría del caso y las investigaciones las realiza el Ministerio Público. La intervención del señor ministro del Interior ayer fue en apoyo efectivamente a un operativo policial. Pero aquí no va a haber ninguna intervención ni mención del gobierno a ningún caso en particular que el gobierno... ¿Y si esto lo hubiese pedido una bancada de izquierda, ustedes creen que Otaro habría respondido así? No.
no, porque política no existen las casualidades, es algo que yo siempre se los digo, señores, y creo que en eso no me equivoco, en otras cosas de pronto sí, en varias, pero en esto no. Y acá hay otro comunicado de Fuerza Popular, otra vez exhortan a Palacio y Gobierno, porque la presidenta se pronunció ayer por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en el país, dijo que son respetuosos de las opiniones del organismo, a pesar de que estuvieron en un estado de negación durante todo el momento que duró la conferencia de prensa, y Fuerza Popular sale. Expresamos nuestra indignación frente a la tibia posición de la presidenta Boluarte y su gobierno frente al sesgado informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo dice una bancada que hasta ahora le rinde pleitesía a un condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad. Alguien que nunca respetó, porque ni siquiera debe saber lo que significa derechos humanos, ¿no? Resulta incomprensible que desde el Poder Ejecutivo se salude el contenido de dicho informe cuando en este se cuestiona de forma general las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden y se indica que el Estado peruano ha hecho un uso excesivo de la fuerza para controlar el accionar de grupos radicales y violentistas que azotaron al país. Lo dice el grupo que defiende a un dictador que creó un grupo paramilitar llamado Colina, que mataba a todo aquel que creía que era terrorista, entre ellos una criatura de 14 años en Barrios Altos. No nos olvidemos, señores. ¡Ay, no vayan para atrás! ¿Para qué repetir la historia? Es que no se trata de repetir la historia, se trata de recordar la historia, más bien para no volver a repetirla. A ver, lo que está sucediendo ahora mismo en la frontera con Perú y Chile es tremendo, porque cada vez hay más migrantes, la desesperación al pasar de los días evidentemente se vuelve más y más fuerte, hay todavía mujeres embarazadas, niños, personas en estado muy vulnerable y hay promesas y también hay silencios. Ecuador no dice absolutamente nada cuando una de las propuestas es crear un corredor humanitario, que sería agotador y que yo no sé hasta qué punto habría autoridad personal que pueda acompañar a este grupo de personas para que regresen a sus respectivos países. Pero Maduro ha salido a decir que él ofrece un avión para repatriar a los venezolanos indocumentados que están en la frontera. Entonces vamos a contarles lo que dijo el canciller chileno Alberto Van Claveren. Anunció la llegada de este avión creyendo en lo que dijo Maduro. Yo a Maduro no le creo ni lo que come, a un dictador no se le puede creer jamás, pero ojalá que sea cierto, ojalá que nos equivoquemos todos, porque supuestamente el domingo aterrice el avión en la frontera. Escuchemos. Pero quiero también informar hoy día, confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Migrantes venezolanos. Esto es parte, además, del programa de retorno a la patria que impulsa Venezuela. Y yo quiero subrayar también la buena disposición que hemos encontrado por parte del gobierno venezolano. Va a haber un grupo de migrantes venezolanos también que se encuentran en el Perú, que se va a subir a ese mismo vuelo, una cantidad menor. Todas las personas que usen este vuelo han sido empadronadas y también han sido registradas por parte del consulado venezolano. Pero estamos nosotros ya listos para conversar con nuestro invitado de esta noche, el señor Oscar Pérez, quien es presidente de la ONG Unión Venezolana. Señor Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Juliana, y por supuesto buenas noches a toda tu teleaudiencia. Sobre lo último, lo que acaba de manifestar el canciller chileno, que hay buena disposición por parte del gobierno venezolano, que ya hay un compromiso para enviar un avión y que de manera pues humanitaria realice esta labor de repatriar a los ciudadanos venezolanos a su país. ¿Se puede creer en que esto realmente se va a concretar? ¿No va a ser, digamos, producto esto de una situación que pueda generar todavía más expectativa en un grupo de personas que está desesperada por la situación en la que se encuentra? Mira, como tú, muchas personas, incluyéndome, Juliana, nos embarga el escepticismo y muchas veces la preocupación de que esto no se pueda concretar. Sin embargo, hacemos voto porque esto se haga una realidad, pues representa la esperanza para muchísimas personas que en este momento se encuentran en el limbo, ahí en la línea de la concordia, no están en Chile, no están en Perú, pero están allí en medio de lo que es un verdadero drama de estar soportando en el día altas temperaturas y en la noche otras tan frías, y que como tú bien has dicho, allí hay niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con algunas morbilidades que requieren cuanto antes regresar a Venezuela,
He conversado con algunos representantes de algunas organizaciones internacionales que me han manifestado que efectivamente sí, ya todo está coordinado para que una aeronave de Conviasa pueda aterrizar en el aeropuerto de Arica y servir para la repatriación de unos 150 de nuestros connacionales. Pero ¿cuántos más van a quedar varados? Digo yo, porque tengo entendido que son mucho más que 250. Tendría que haber otro vuelo humanitario. Y Chile ya ha sacado a los indocumentados y el premier Alberto Tarola aquí en el Perú ya ha anunciado que va a expulsar también a todos aquellos que no tengan documentos. Es decir, van a seguir allí en el desierto, en medio de la nada. Sí, mira, yo creo que esto tiene que ser más que una coyuntura, tiene que ser una respuesta permanente a una crisis que de manera incipiente nuevamente está recrudeciendo en la región. Y yo quiero destacar algo porque además es algo que también nosotros hemos venido denunciando en las últimas semanas. Esta crisis tiene que ser vista con una mirada regional. No puede pretenderse creer que el Perú solo va a resolver la crisis o atender la crisis, igual Chile. Tiene que ser una mirada regional en donde, como bien lo ha dicho el premier Alberto Tarola, se hace necesario que todos los países de la región, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia e incluso Venezuela, trabajen de manera articulada para ver cómo estas personas pueden regresar a Venezuela. Porque hay alrededor solo en este momento entre Arica y Tacna unos 400 que ya en este momento también quisieran regresar. Una crisis, señor Pérez, generada, cree usted, por Chile. Muchos hablan de la irresponsabilidad del gobierno de Boric de decir, ok, nosotros nos quitamos de encima este problema, expectoramos a aquellos que no tienen documentos y nos trasladan el problema a nosotros. Y encima Ecuador, que es pieza clave, si es que se lleva a cabo este corredor humanitario del que hablan algunos, no se pronuncia. Entonces no se está asumiendo realmente esta crisis como un problema regional, que debería de ser así. Mira, yo preferiría no señalar como responsable al gobierno de Chile para no entrar en un debate que tal vez no me corresponde. Lo que sí creo es que el gobierno peruano está asumiendo una crisis sobrevenida, que no la tenía mapeada, que no estaba identificada, que no estaba preparado para ello porque no era algo que estaba en el radar ni del gobierno ni de nosotros como organizaciones de venezolanos acá en el Perú y otras en la región. Lo que sí creo es que, bueno, ya la crisis está generada, hay que impulsar, como bien lo está anunciando, o lo anunció días atrás el premier Alberto Tarola, que nos parece muy acertado, impulsar una reunión de todos los cancilleres o las cancillerías de los países de la región para comenzar a abordar a tiempo esta crisis. Mire, mucha gente dice, bueno, pero es que el Perú debe abrir un corredor humanitario. Bueno, es que el Perú solo no puede abrir un corredor humanitario. Porque ¿de qué nos sirve que la gente pueda entrar por Tacna y después tengamos la crisis en la frontera norte con Ecuador? Es lo mismo, es trasladar el problema de un lugar a otro, de extremo a extremo. Claro, por eso creemos que lo que se está impulsando desde el Perú, que ha asumido el liderazgo para buscar una solución definitiva a este problema, es acertado. Nosotros planteamos un corredor, pero un corredor humanitario regional. Ya, pero, que vaya. Señor Pérez, pero un corredor humanitario requiere de un resguardo, de una supervisión, porque escuchamos a muchos venezolanos, y de hecho los hemos entrevistado a lo largo de esta semana y la semana anterior aquí en el programa, diciendo, nosotros no tenemos documentos porque evidentemente no pudieron sacar pasaporte, porque Venezuela nunca les dio las condiciones para poder hacer todo el trámite y requerir el documento. Además tenían que pagar una millonada y la gente no tiene dinero, pero claro, eso de que quiero regresar a Venezuela, la razón por la cual me quiero ir de aquí, de la frontera, de la línea de la Concordia, es porque quiero estar en mi casa. Pero si justamente se fueron de Venezuela porque no tenían ni para comer, porque lo que se vive ahora, y usted lo sabe mejor que nadie, en Venezuela es una dictadura donde la gente realmente tiene hambre, donde los enfermos mueren por falta de medicinas. Sí, bueno, todo lo que dice ciertamente lo compartimos. Sin embargo, debemos confiar en la buena fe. Y te voy a decir algo, Julián, y probablemente vas a coincidir conmigo. Debemos confiar en la buena fe de estas personas, y te digo por qué. Estas personas, muchas de ellas, tienen 2 semanas durmiendo allí frente al contingente de la Policía Nacional del Perú. Y eso habla muy bien de estas personas, más allá de los 4 tirapiedras que han aparecido por allí, porque te dice que estas personas quieren ingresar a territorio peruano por la puerta grande, por la vía formal, por el punto de control migratorio de Santa Rosa, porque si no, ya se hubiesen ido tratando de entrar por algún pase ilegal, tratando de ingresar irregularmente al Perú, y no lo han hecho. Yo creo que hay que
confiar probablemente, ojo, por supuesto que el gobierno tiene que garantizar la seguridad y el orden interno del país, y nosotros también estamos, por supuesto, contestes en que se tomen y adopten algunas medidas que garanticen la paz, la tranquilidad de que vivimos acá en el Perú. El tema es que son personas que no tienen documentos, no se conocen cuáles son sus antecedentes, y es absolutamente lógico entender que países como Ecuador, Colombia, Chile, los países de la región, Argentina, Perú, tengan miedo de que lleguen más venezolanos, porque así, como la gran mayoría, y hay que decirlo, llegan a otro lugar, a empezar de cero, a construir una nueva vida, siendo profesionales que de pronto se han graduado con honores de carreras como ingeniería, medicina, y los ven cuidando niños, trabajando de taxi, ganándose la vida de manera honesta, porque no pueden seguir subsistiendo en un país donde no hay libertad. Hay también muchos que han venido con sus propios estilos a delinquir, y desgraciadamente también por una cuestión cultural, no sé por qué será, pero lo cierto es que tendemos todos, una tara humana que tenemos, a generalizar. No, ahí están los malditos que vienen a secuestrar, los venezolanos que son los sicarios, los secuestradores, los violadores, ahí viene el chamo que es un maldito. Y sí, claro que hay delincuentes y a esos se tienen que expectorar y que cumplan con su castigo, pero no se puede generalizar y meter a todos en el mismo saco, más aún cuando estamos hablando en el Perú de una situación que, claro, ya se desbordó. Tenemos 1.200.000 venezolanos, si no me equivoco, ya viviendo en territorio nacional. Mira, ciertamente lo que tú dices lo comparto. Obviamente que también nosotros, los venezolanos de bien, que somos la inmensa mayoría, vamos a acompañar cualquier iniciativa que adopte el gobierno nacional para buscar de reducir a estos malos elementos de nacionalidad venezolana que han llegado al Perú a generar zozobra, intranquilidad, desasosiego entre la población, y que no distingue al momento de cometer su fechoría si es peruano, si es venezolano, arremete contra todos por igual. Por eso es que nosotros consideramos muy acertado, Juliana, y creo que es el camino correcto, la decisión que ha adoptado la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Tarola de arrancar un proceso de regularización migratoria que nos permita separar la paja del trigo. Los venezolanos buenos de bien, obviamente, regularizar su situación migratoria acá en el Perú para saber quiénes son, dónde están, qué hacen, a qué se dedican. Ajá. Y a los que se le descubra que traen algún tipo de anticucho a sus espaldas, ajá, obviamente perseguirlos y sacarlos de este país o colocarlos a buen resguardo. Señor Pérez, pero lo que ha dicho a través de su cuenta Twitter el presidente del Consejo de Ministros peruano, Alberto Tarola, es que se va a expectorar a todo aquel venezolano que no tenga documentos. Y hay muchos venezolanos que no tienen documentos, pero no son delincuentes, son personas que no pudieron tramitar un pasaporte porque Venezuela no les dio la oportunidad y tenían que salir porque quedarse más días era morir de hambre o hacer que su esposa, la madre de sus hijos, dé a luz en las peores condiciones. Hemos visto a mujeres pariendo en una carretera, hemos visto enfermos renales trasladados por un grupo de personas. Eso ya es inhumano. Si una persona no se conmueve con situaciones, imágenes de esa naturaleza, pues yo no sé dónde queda la condición humana. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hacer entonces para, refiriéndome nuevamente a la frase que usted acaba de mencionar, hay que separar la paja del trigo, con aquellos que no tienen documentos, a los que se les podría ayudar a que legalicen su situación y no son delincuentes, y aquellos que de pronto sí tienen un pasaporte, pero que sí tienen antecedentes penales y que por alguna razón ese historial no aparece? Mire que yo entendí que el premier Alberto Tarola lo que quiso decir es que con estos 6 meses que se están otorgando para que las personas venezolanas regularicen su situación migratoria acá en el Perú, el que no lo haga, obviamente el gobierno es lo que está indicando, va a tomar algunas medidas correctivas y sancionadoras en este particular, porque en el mismo tuit el premier dice, por ello damos facilidades para que regularicen su situación, pues reconocemos a los extranjeros que trabajan de manera honesta. Sabemos que hay extranjeros que trabajan honradamente y por ello damos facilidades para que regularicen su situación. Y yo me quedo con eso. Entiendo que se refería y se refiere el premier Alberto Tarola a aquellos que no aprovechen esta oportunidad de regularizar su situación migratoria en el Perú con esta ampliación de este proceso que se está decretando en este país. Vamos a ver, señor Pérez, si realmente Venezuela cumple, ¿no?, con mandar este avión y poder repatriar a sus conciudadanos, porque está generando expectativas. Hay mucha gente contando las horas para que sea el domingo y para poder salir de este momento tan triste, dramático que están viviendo, donde subsisten en condiciones verdaderamente infrahumanas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Sí. Un abrazo. Yo solamente 2 segundos aprovecharía, porque lo dijiste brevemente,
Y mira que lo digo con una frase del Principito, que dice que es una locura odiar a todas las rosas porque solamente una te pinche. Yo solamente pediría, y aprovecho tu programa, para pedir que no se estigmatice, que no se generalice. La inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas que están en este país han llegado acá en busca de oportunidades y salir adelante. Y yo estoy de acuerdo con eso, no me voy a sumar a ninguna campaña xenofóbica y a esto de andar discriminando a la gente por el lugar donde nació, menos cuando el Perú es un país de migrantes, de gente que ha ido a Venezuela, a Chile, a Argentina, a Ecuador, a Estados Unidos, a España, a Italia, en busca de una mejor calidad de vida, sobre todo porque los últimos gobiernos, y el actual también, los problemas políticos que hemos tenido y el terrorismo nos ha llevado a simplemente querer huir. No es que te vas a hacer turismo. ¡Ah, qué bacán! Eso es maravilloso para todos. Te vas en la desesperación de conseguir algo de comer para llenar la panza de tus hijos. Y el que no entienda eso, yo creo que no entiende nada de la vida. Gracias por esta entrevista, señor Pérez, Óscar Pérez. Muchísimas gracias. Tengo que ir a la pausa comercial y cuando regresemos, este no entiende nada de la vida, no entiende nada de las leyes, pese a ser abogado, no entiende absolutamente nada, al punto que tiene que ser condenado y sin embargo está libre. Se llama Christopher Núñez del Arco. Ah, qué nombre, qué apellido de abolengo. Este abogado de profesión mantuvo una relación sentimental con una madre soltera de 3 hijos y abusó sexualmente de una de sus hijas, la de 14 años. Y lo grababa en video. Y este equipo, este programa, accedió a esas imágenes donde abusa sexualmente de una menor de edad frente al hijo que tuvo luego con esta mujer, que es la que se llena de valor y denuncia porque se pone en el papel de madre y no de mujer para decir a este maldito que le ha destruido la vida a mi hija, a esta niña adolescente, lo vamos a meter preso. Tanta vara tiene, digo yo, que ni siquiera hay una prisión preventiva para él cuando hay imágenes que lo corroboran, cuando hay una cámara Gesell por donde pasó esta criatura, donde cuenta la pesadilla que vivió y donde hay un documento donde él dice que mantuvo una relación sentimental con la hijastra y que sí, una vez tuvieron sexo. Volvemos con eso, no se lo pueden perder. Este es uno de aquellos reportajes que indignan, que duelen, que nos lleva a concluir realmente que en este país, cuando tienes un apellido de pronto rimbombante, cuando eres abogado, cuando te mueves en las esferas del poder, verdaderamente no te pasa nada porque vives bajo la sombra de la impunidad absoluta. Haces lo que te da la gana. Estamos hablando de Christopher Núñez del Arco y puedo decir, sin miedo a que mañana me demande, presente una querella por difamación y calumnia, me envíe varias cartas notariales, que es un violador y violó a su hijastra, a una niña de 14 años. Esa historia arranca así. Él conoce a una mujer que era mamá soltera de 3 niños. El padre biológico simplemente desapareció. Y estas criaturas encontraron en el padrastro a esa figura paterna que no solamente les daba amor, sino que jugaba con ellos, asumía responsabilidades, iba, traía del colegio. Van a escuchar ustedes el testimonio de la mamá y es absolutamente desgarrador. A la niña obviamente no la vamos a hacer hablar. Ella ya lo hizo frente a un grupo de profesionales en la cámara Gesell y lo que ha contado es desgarrador. Sobre todo porque este maldito verdugo de niñas, este pederasta, abusaba de su hijastra y lo consignaba todo en videos. Cuando esta niña empieza a cambiar entre los 14, 15, 16 años, la madre se da cuenta que algo sucede, va al colegio, pregunta, indaga, le dice a la niña qué ha pasado hasta que llega un momento en que ella confiesa. La madre va a buscar el celular que este sujeto, este enfermo había dejado en casa y encuentra videos de su pareja violando a su propia hija. El tipo está suelto. Primero lo denuncian por tocamientos indebidos, solamente a pesar de que hay imágenes concretas que Candy Quispe ha visto, que ha tenido frente a ella y que dice que es lo peor que ha visto en tantos años de carrera, donde este sujeto está agrediendo sexualmente a una menor de edad y en el mismo contexto hay un bebé, el hijo que tuvo este tipo con la madre de la niña violada y con una música infantil de fondo, la del Patito Juan, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y así Dios larga vida te dará, enfermo. Veamos el reportaje.
No es justo que le haya hecho eso a mi hija. Yo como mamá me siento indignada. Le abrió la puerta de su casa y le confió lo más sagrado para una madre. Pero denuncia que terminó robándole la inocencia a su hija menor de edad. Le estaba violando, estaba abusando de ella. Ella era una niñita. Recién había cumplido 15 años cuando grabó ese video y no fue la primera vez. El dolor de esta mujer es indescriptible. Luego de 6 años de estar separada de su expareja y de ser padre y madre para sus 3 hijos, la empresaria decidió rehacer su vida con quien creía era el amor de su vida y un profesional íntegro y respetado. En el 2015, la madre de familia les presentó a sus hijos a su novio, Christopher Núñez del Arco Serpa, un abogado que, según la página de LinkedIn, se presenta como socio fundador de un estudio de abogados que lleva su nombre y además fue capitán del equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Lima. Rápidamente, Christopher se ganó el cariño de los niños y al año siguiente se fue a vivir con ellos, pero estaban lejos de ser la familia feliz. Éramos una familia, eran sus hijos. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí? ¿Cómo voy a imaginarme que va a hacer tal cosa con mi hija, con la persona que tenía que proteger? Con apenas 9 años, la hija de la empresaria, a quien llamaremos Camila, empezó a ver a su padrastro como la figura paterna que perdió luego que su padre la abandonara. Mi hija quería mucho, mucho a él, lo quería mucho, lo admiraba, jugaban, compartía con ella. Le preguntó si es que podía ponerle su apellido y él le dijo que sí, que podía ponerle el apellido a mis 3 hijos. Su madre nunca se percató en qué momento su pareja empezó a mirar a su hija con otros ojos hasta que Camila cumplió 16 años y le confesó las aberraciones que su padrastro hacía con ella. Me dijo que él le había tocado sus partes íntimas y que le había tocado, ¿no? Y que había intentado abusar de ella. Accedimos a la entrevista que brindó la menor ante una cámara Gesell y esto fue lo que dijo ante un profesional de medicina legal. Me empezó a tocar las piernas y las partes de allí. Yo le dije no. Es allí donde yo le dije que no, porque estaba subiendo un poco más por la parte de la barriga y le dije que no. Aún se quiebra al recordar lo que su hija le contó entre lágrimas el 30 de agosto del año pasado. La empresaria dijo que la menor le confesó que su padrastro venía abusando sexualmente de ella desde que tenía 14 años. Desde el diciembre del 2020 fue la primera vez en que abusó y que ella se sintió mal. Mi hija contó en la cámara Gesell que fueron tres veces. Lo peor de todo fue descubrir un video de casi 3 minutos en el celular de su pareja, donde se le ve al abogado y a la menor desnudos sobre una cama. Son imágenes explícitas e irreproducibles que fueron grabadas en agosto del 2021, al día siguiente que Camila cumplió 15 años. Él había dejado su celular en casa porque se había comprado uno nuevo y lo dejó. El video en donde él le penetró a mi hija. Mi hija no se movía. Y había una canción de fondo donde decía, obedece a tu papá. La empresaria no lo pensó 2 veces y ese mismo día denunció a Christopher Núñez del Arco Serpa por presunto abuso sexual en la comisaría. Tras ser detenido preliminarmente por la policía, el abogado de 40 años confesó haber tenido relaciones sexuales con la menor, tal como se corrobora en su declaración ante el Ministerio Público. Tenemos una relación sentimental. No solamente tenemos relaciones sexuales de vez en cuando, sino también que ella se preocupa por mí. Me prepara el desayuno, me plancha mi camisa. Cuando podemos también nos damos besos y eso. Tenía conocimiento de qué edad tenía y el tiempo que iniciamos fue en diciembre del 2020. Tenía 14 años y 4 meses. Actualmente tiene 16 años. Señala en su declaración que existe una supuesta relación consentida. Pero yo me pregunto, ¿puede existir un consentimiento válido entre una niña de 15 años y una persona que tiene 40 años? ¿Puede existir un consentimiento válido? Segundo,
Tomemos en consideración que se trata de su padrastro con quien ha vivido desde los 8 años, quien representa la figura paterna para ella. En su declaración ante la Cámara Gesell, la menor dijo que el abogado la amenazaba con llevarse a su hermanito menor, quien es hijo de su padrastro y su madre, si es que contaba lo que pasaba entre ellos. Los resultados del médico legista determinaron que la menor presenta desgarro de himen antiguo, pero ninguna prueba fue suficiente para la fiscal Vilma Torres Bustillo de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de La Molina, quien decidió variar la situación jurídica de Christopher Núñez del Arco Serpa, de detenido a citado, por lo que salió libre 2 días después de ser capturado. Mi hija vivía una pesadilla. Que hagan justicia. Fuimos a la vivienda de Christopher Núñez del Arco, donde también figura la dirección de su estudio de abogados, pero nadie salió a atendernos. Así que decidimos llamarlo a su número personal. Sí, buenas, con el abogado Christopher Núñez del Arco. ¿Quién habla? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le habla Alonso Ramos, soy periodista del programa El Estilo Juliana de ATV. La defensa de la empresaria ha solicitado que las fiscales Vilma Torres Bustillos y Jessica González Chipana sean retiradas del caso por un presunto incumplimiento de funciones. Pues ha pasado 1 año y 8 meses y esta madre y su hija no encuentran justicia. Esta vez ya tiene que pasar el tiempo que le queda de vida en la cárcel. Este no es un programa de farándula, este no es un programa donde yo peleo con personajes, ¿no?, del entretenimiento en general. Tampoco ni siquiera con periodistas. Creo que todos tenemos derecho a hablar, a opinar. Y me encanta además que existe esta libertad en el canal en el que trabajo. Pero cuando se miente, cuando se dicen cosas que se alejan de la verdad, uno sale, por supuesto, por dignidad y se defiende. Una cosa es que digan, caviar, que tú no le quisiste hacer a la única alternativa que teníamos para salvar el país, campaña, como fue Keiko Fujimori, y a partir de ese momento te hago la guerra. Y otra cosa es que digan pues que yo comulgo con ideas comunistas. Quienes conocen mi trabajo, sobre todo los años, que fueron muchos que trabajé como reportera, pueden dar fe de la cantidad de reportajes que hice en Venezuela, donde de hecho debo ser persona no grata hasta ahora, en contra de la dictadura, primero de Chávez, después de Maduro. Las dictaduras no son exclusivas de la izquierda. Estuve también en el velorio de Pinochet, hablando con la gente y el sentir de todo un pueblo con respecto a lo que representó aquel gobierno. No soy comunista y no voy a permitir que nadie me llame de esa manera. Y me llama más bien la atención que conductores, que somos empleados, trabajadores de una empresa, en este caso ATV, de pronto funjan pues de presidentes del directorio, de gerentes comerciales, que hablan de propuestas que llegaron y que se fueron porque ahora el canal se ha vuelto de tal o cual manera. Yo no sé la verdad cómo se maneja el tema de publicidad. Sé que entra bastante publicidad y que este programa por suerte vende. Quizás no es el primero porque el horario tampoco nos lo permite y porque hacemos periodismo político, entre otras cosas, pero nos va muy bien al punto que aquí lo que importa es que a mí me respalda la gerenta de prensa, que es Roxana Coronado, el presidente del directorio, que además es un caballero, Marcelo Cunio, el dueño del canal, y me siguen renovando el contrato pese a todo lo que puedan decir de mí, porque quienes me conocen y siguen mi trayectoria, más allá de los chismes y las ediciones manipuladas y de las tonterías que se puedan advertir sobre mi persona, saben que tengo todos los defectos del mundo, pero si existe una sola cualidad, es que soy una persona honesta, al punto que me compré el pleito y quizás fui una de las pocas periodistas, por no decir la única, que en señal abierta dijo, yo no votaría por ninguno de estos dos, ni por Keiko ni por Castillo, y no hice nunca un pulicherry, y no me puse camisetita para decir Keiko, ni entrevisté a algún personaje político para hablar de su vida sexual, ni nada por el estilo. Hice lo que cualquier periodista hace, opinar y decir, eso es lo que siento por tal y cual personaje, pero hay que darle vitrina a los dos, porque el pueblo los eligió. No tengo tanto poder para poner y sacar presidentes, imagínense ustedes. Además, era la única frente a todos que decían Keiko hubiese ganado Keiko, no Castillo. Es el pueblo el que elige y al pueblo se le respeta y el voto popular es el que manda, nos guste o no nos guste. Ahí están nuestros gobernadores regionales, nuestros alcaldes, ahí están nuestros congresistas y hay que hacernos cargo pues del voto. Yo no fui a votar, pero dije, yo votaría en blanco, a mí ninguno me inspiraba confianza, pero que no se digan cosas que no son ciertas. Y lo cierto aquí es que el canal me respalda y me da una libertad que yo agradezco porque me permite trabajar con un equipo al que quiero, estimo, reconozco y admiro de una manera absolutamente sana. Y creo que eso es lo que importa.
Trabajemos, pongámonos a trabajar, señores, cada uno en lo suyo. Lo mío es el periodismo serio, político, las denuncias sociales y que el resto del mundo haga otras cosas y que les vaya súper bien. Pero no me vengan a mí a atribuir calificativos que no son reales, porque puedo ser tranquila y tolerante, pero también me sé defender, sobre todo cuando se dicen cosas que no estoy